Bienvenidos niñas y niños a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. Todas las personas realizamos diversas actividades durante el día y la noche. Nos organizamos y desarrollamos nuestras actividades en función al tiempo que disponemos para tener una buena convivencia. Durante el día estudiamos, trabajamos, jugamos, cocinamos y generalmente por las noches dormimos. Hay personas que mientras dormimos trabajan para cuidarnos, como los policías, el personal de salud y de limpieza. Asimismo, mientras nosotros estamos de día, en otras partes del mundo es de noche. Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Durante esta semana tenemos un reto. ¿Por qué mientras en el Perú estamos de noche, en otras partes del mundo es de día? ¿Cómo organizamos las actividades que realizamos en el día y en la noche para mejorar nuestra convivencia familiar? Para ayudarte a resolver el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Describir y diferenciar el día de la noche a partir de la observación del cielo y las actividades que se realizan en momentos distintos del día. Explicar por qué ocurren el día y la noche. Estimar y comparar el tiempo que duran las actividades que se realizan cotidianamente durante el día. Leer un texto para dialogar y compartirlo con tu familia. Al concluir la siguiente semana estarás preparado o preparada para presentar tus actividades lúdicas que favorezcan la convivencia en tu familia y comunidad. Empecemos. El día de hoy vamos a trabajar la actividad Leemos sobre el día y la noche en el área de comunicación. Materiales: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y nuestras letras móviles. Vamos a recordar, en estas 2 semanas aprenderás cómo organizar mejor tus tiempos, reorganizar tus tareas según el día y la noche y alternar momentos de juego con tus actividades. Al finalizar la siguiente semana, compartirás todo lo aprendido a través de la presentación de la reorganización de tu horario de actividades, el cual favorecerá tu organización personal y la convivencia en familia. Propósito: hoy leerás un texto para luego compartirlo con tu familia. Nuestras metas: decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto. Opinar para qué se colocan las imágenes en el texto. Antes de leer el texto, observa las imágenes que lo acompañan. Fíjate qué expresan los rostros de los niños. ¿Cómo crees que se sienten? Muy bien. ¿Dónde crees que se encuentran? Excelente. Luego, pídele a un familiar que te lea el título. Piensa en cómo se relacionan las imágenes con el título del texto. Conversa con un familiar sobre ello. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso desde lo que piensas o supones y pídele a tu familiar que escriba tu respuesta. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien. Ahora vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado. ¿Qué presenta? Eso es. ¿Qué texto es? Muy bien. ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¡Genial! ¿Dónde? Muy bien. ¿Sabías que este texto es una historieta? Las historietas están organizadas con una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos breves que aparecen encerrados en un globo. La forma de los globos varía según las emociones que expresan los personajes. Pídele a un familiar que te lea la historieta siguiendo el orden de los números que se encuentra en cada viñeta.
Una llamada inesperada. Desde Perú, llamaré a mi amigo Pedro. 2. Desde Italia. 3. ¿Quién me llama a esta hora? Mejor le escribo. Juan, ¿por qué me llamas a medianoche? Pedro está escribiendo. ¿Cómo que medianoche? Si es de día, no entiendo. ¿Por qué ocurre esto? Conversa con un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Muy bien. ¿Quiénes son los personajes de la historieta? ¡Excelente! ¿Dónde vive Juan? Eso es. ¿Por qué dices que vive ahí? ¡Genial! ¿Dónde vive Pedro? ¡Fantástico! ¿Por qué dices que vive ahí? Muy bien. ¿Por qué Juan estaba despierto? ¡Excelente! ¿Por qué Pedro no le contestó a Juan? Muy bien. ¿Por qué se molestó Pedro? Eso es. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? ¡Genial! Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y respóndela en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que puedes leer la historieta las veces que necesites. ¿Por qué se molestó Pedro? Muy bien. Regresa a la historieta y ubica en qué viñeta se ve molesto a Pedro. Fíjate detenidamente en los diálogos y las imágenes. Busca más pistas en la viñeta 1 y 2. Analiza detenidamente las imágenes. Recuerda que ellas también brindan información. ¿Qué relación existe entre las viñetas 1, 2 y 3? ¡Genial! ¡Listo! Ya puedes responder. ¿Por qué Pedro se molestó? ¡Fantástico! Escribe en tu cuaderno con ayuda de un familiar. Pedro se molestó. ¿Por qué? Completa. Observa el sol y la luna en las siguientes viñetas y responde la pregunta en forma oral a un familiar. ¿Por qué el autor colocó el sol y la luna en las imágenes del texto? Con ayuda de un familiar, lee las preguntas. Regresa al texto y léelo por ti misma o mismo y señala dónde se encuentra cada respuesta. Luego, usando letras móviles, arma las palabras de la respuesta y escríbelas en tu cuaderno u hoja de reuso. Por ejemplo, ¿de qué país es Pedro? Utiliza tus letras móviles para ordenarlas. ¿De qué país es Juan? Utiliza tus letras móviles y ordena la palabra. Ahora vamos a jugar analizando las palabras día y noche. Con ayuda de tu familiar, copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego, lee las preguntas y completa los datos que se solicitan. Noche, día. ¿Qué palabra es más larga? Muy bien. ¿Con qué letra empieza? Excelente. ¿Con qué letra termina? Eso es. Pídele a un familiar que te brinde las letras móviles exactas en mayúscula del nombre de cada una de las imágenes. Ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Al hacerlo, recuerda cómo inician y cómo terminan las palabras. Allí observamos la imagen de luna y del sol. Lee cada palabra desde donde inicia hasta donde termina y cópiala en las tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego colócala en tu espacio de estudio. Bien, cada vez lo haces mejor.
Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de tu familiar y señala con el dedo el recuadro que corresponda. En el texto que leí, dije de qué trataba el texto antes de leerlo. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. Expliqué la causa y el efecto de las acciones que señala el texto. Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. ¿Qué aprendimos hoy? Muy bien. ¿Qué fue lo que más les gustó? Excelente. ¿Tuviste alguna dificultad? Muy bien. ¿Cómo lo superaste? Genial. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Eso es. Hemos terminado nuestras clases virtuales del día de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tus mensajes para seguir mejorando. Nos vemos.